Muy buenas noches. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, donde vamos a ver los sistemas de movimientos de tierra, que es el capítulo 10. Ya, entonces vamos a dividir en tres partes este capítulo. Una primera parte que va a ser para recordarles un poco lo que hayan aprendido en topografía uno en cuanto al cálculo de volúmenes. Y una segunda parte que vamos a ver cómo sistematizar un movimiento de tierras. Y finalmente vamos a ver lo que se llama el diagrama de masas y su interpretación. Entonces, en eso vamos a trabajar a partir de esta clase. Bien, entonces, el cálculo de volúmenes, como dice la definición, ¿no? Para efectuar el estudio del sistema de movimiento de tierra se necesita determinar los volúmenes de tierra a ser tratados. Con este propósito existen muchos métodos que nos pueden efectuar los cálculos de volúmenes de tierra, ¿no? Eso es lo que pasa. Obviamente hay muchos métodos para poder calcular volúmenes de tierra. Entonces, en ese sentido, vamos a priorizar algunos de ellos. Entonces, pasamos al siguiente paso. Por las características de trazo que se efectúan en proyectos viales, es recomendable aplicar el método del prismoide. O sea, este método obviamente ha sido calificado como el más exacto respecto a los otros métodos que podríamos nosotros aplicar. Por ejemplo, el otro de los métodos muy aplicados es la fórmula de las áreas medias. Pero ese método les anticipo que mayora bastante, entonces no vale la pena aplicar ese método, ¿no? Que para su cálculo de volúmenes toma en cuenta las superficies de las secciones transversales, que luego se multiplica por la longitud de separación de las mismas. El caso más crítico de análisis para determinar los volúmenes son las áreas transversales. ¿Qué quiere decir eso? En realidad, para definir ya el volumen, ya, es bastante sencillo, o sea, aplicar una fórmula. El problema es determinar las áreas transversales, que enseguida vamos a ver en qué consisten, ¿no? Sobre todo se hace, digamos, complicado por la irregularidad de figuras que presenta el diseño. Entonces, quedamos ahí y pasamos a la siguiente vista. Métodos de cálculo de las secciones transversales. Existen muchos métodos para el cálculo de superficies de figuras irregulares. Los que mejor exactitud tienen son, ¿no? O sea, para que nosotros podamos definir un valor, digamos, relativamente muy bueno respecto a la realidad, nos recomendamos aplicar los siguientes criterios para medir áreas. Entonces, son dos los que vamos a explicar. El inciso A dice aplicando el planímetro que tiene una exactitud del 98%. En condiciones de aplicación correcta, desde luego, o sea, ustedes saben, conocen el planímetro, saben además que con solo recorrer el perímetro de la figura podemos calcular el valor de esa superficie que queremos determinar, ¿no? O sea, ustedes saben bien por definición, el planímetro se adecua correctamente a figuras irregulares. Inciso B, entonces, el método de las coordenadas, que por ser matemático tiene una exactitud del 100%. También es necesario hacer notar que existen varios métodos de aplicación, como son el método matricial de los trapecios, etc. Ya, entonces, si no queremos definir exactamente una superficie, nos podemos aplicar este criterio del matemático, ¿no? O vea qué criterios, de qué estamos hablando, por ejemplo, del método matricial, ¿no es cierto? Después puede ser también el método de las, ¿cómo se llama? De las superficies combinadas. Entonces, obviamente hay varios métodos que nosotros podemos aplicar. Ya solo así vamos a definir la exactitud al 100%.
Pero usted sabe que esta situación o este método es bien tedioso y ese es el problema. Por esa razón tenemos que aplicar algunos criterios más prácticos. Por ejemplo, el del planímetro, como ya habíamos comentado, obviamente es el más recomendado, ¿no? Usted sabe que con solo recoger el perímetro ya podemos definir el valor de la superficie. Bien, sigamos bien. Acá vamos a exponer un ejemplito, ¿ya? Que dice, aplicando el método de las coordenadas, determinar el área de la sección transversal que se muestra en el siguiente croquis. Además, la escala de dibujo es 1 a 500. Bueno, en este caso la escala desaparece, pero de todas maneras, lo que quiero explicarles es de qué manera podemos asimilar este método aplicando a una sección transversal. Como pueden ver el croquis, aquí tendríamos la línea del terreno y este otro sería la línea de corte que tengo que efectuar para alcanzar el nivel de la carretera que estoy proyectando. ¿Ya? Entonces, ubicamos un sistema de ejes cartesianos, como pueden observar, y en base a ese sistema de ejes cartesianos, vamos definiendo la posición de los puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el que apunto con el mouse en X tendría 0, porque por ahí pasa el eje de las Y's, y en Y tendría un valor de 10, ¿no? O sea, a esta altura. ¿De acuerdo? El siguiente punto sería este. Entonces, en X tiene 10 a partir de este origen, en Y tiene 0, ¿no es cierto? O sea, no hay valor alguno hacia arriba. El siguiente sería este punto. 20 en X, 0 en Y. El siguiente sería este punto, ¿ya? Entonces, en este caso tendríamos 10 más 10 más 7.5, 27.5 en X. Y 7.5 en Y. Este punto, entonces en X tendríamos 10 acá, la mitad más 5, entonces obviamente serían 15, ¿sí? Aquí está en X 15, en Y 5.5. Y finalmente ustedes saben que para, obviamente, aplicar el método matricial, tenemos que cerrar con el mismo valor de coordenadas en el que dos veces el área, en este caso de corte, va a ser a esta matriz ordenada en el orden que vamos a ir recorriendo los diferentes puntos. O sea, no podemos desordenar las posiciones, de lo contrario, entonces vamos a tener un área irreal, ¿no? Entonces, fíjense, ese recorrido que hay que hacer es dándole la forma de que se trata de una figura cerrada. Las flechitas nos ayudan en ese objetivo. Bien, entonces en el mismo orden que hemos ido describiendo, ordenamos la matriz. Y bueno, resolver esta matriz ustedes conocen perfectamente. Entonces hacemos las diagonales respectivas, una tras otra línea. Y bueno, dependiendo del sentido que yo tome como positivos o negativos, en el otro sentido, en este caso, voy a restar. Entonces, no, en el primer caso, 0 por 0, está anotado aquí, más 10 por 0, etcétera, ¿no? Eso lo conocen ustedes. Menos 10 por 10, más 20 por 0, 27.5 por 0, 15 por 7.5 y 0 por 5.5. Hacemos las operaciones aritméticas, tenemos estos valores, hacemos la diferencia, tiene que estar siempre en valor absoluto, ya, o sea, no hay áreas negativas, saben perfectamente eso ustedes, y dividimos entre 2 y tenemos el valor del área que estaríamos buscando. Entonces, eso es lo que en realidad es el método matricial. Entonces, solamente lo tedioso es ir ubicando estos puntos, tener la escala, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto es lo que en realidad garantizaría para nosotros un valor al 100%. Muy bien, entonces ya sabemos cómo podemos ordenar.
la figura para que podamos obtener el valor del área. Ahora, vamos a explicar un poquito qué tipos de secciones transversales normalmente se generan cuando hacemos proyectos de carreteras. Dice, ¿no? Básicamente existen tres tipos de secciones transversales, como se muestra a continuación. Acá ustedes pueden ver una sección transversal en terraplén, ¿sí? Los taludes es un detalle importante. Cuando se hace proyectos, se recomienda lo siguiente, que los taludes sean uno horizontal, uno vertical. ¿Qué quiere decir eso? A 45 grados, ¿no? Y la altura respectiva en el eje que nosotros vamos a considerar. Si tenemos en corte, entonces aquí tenemos una sección en corte, fíjense los taludes. Para fines de proyectos, entonces se considera 0,5 en horizontal y uno en vertical. Lo mismo hacemos a este otro lado del talud, ¿no? ¿Por qué hacemos eso? Tienen que obviamente estar seguros, porque no hacemos el estudio geológico antes de hacer el proyecto, porque si hiciéramos el estudio geológico, sabríamos de qué material se trata, el terreno que vamos a cortar, y obviamente con eso podríamos nosotros definir no este valor precisamente, sino otro valor. Entonces, repito, lo que se hace es ya en el proyecto, cuando se está ejecutando, el geotecnista tiene que ir definiendo los valores de estos taludes que obviamente vamos a usar, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y aquí tenemos finalmente una sección mixta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos esta parte en corte y esta otra parte en terraplén. Claro que esto obviamente hay que aplicar cuando la pendiente del terreno no es muy pronunciado, porque si es pronunciado, ya nunca hay que considerar este borde como en este caso, ¿no? Más o menos el croquis me ayuda a definir esa situación. O sea, esto quedaría al aire, en realidad. Entonces, ¿qué pasaría? No se podría estabilizar en primer lugar, ¿no? Entonces sería muy problemático. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando tengo esto? Este vértice del talud hay que recorrerla hasta esta posición, o sea, hasta el origen donde está el terreno. Y ahí recién empezar a trazar el talud respectivo. Como pueden observar ustedes, siempre hay que considerar 0,5 de talud para el corte y 1 a 1 en el terraplenado. Entonces, eso es lo que estamos queriendo mostrar en estas tres figuras para que ustedes también hagan la misma consideración. Seguimos entonces. Ahora, un poquito vamos a recordar las fórmulas, ¿ya? Entonces vamos a ver la fórmula que estamos recomendando, me refiero a la fórmula del prismoide, ¿ya? Por eso dice cálculo de volúmenes aplicando el criterio del prismoide. Este criterio nos da el volumen de un sólido limitado por dos figuras planas paralelas. Esta relación nos proporciona mayor exactitud en la determinación del volumen en cuestión. La relación práctica que se usa es, aquí está, tengo el volumen igual a la separación de las secciones transversales dividido entre 3 por la primera sección que voy a considerar, más la raíz del primer área por el segundo área y más el segundo área. Sencilla la fórmula que se recomienda aplicar. En todo caso, las unidades, ¿no?, del volumen ya serían metros cúbicos y D es la distancia perpendicular entre los dos planos paralelos en metros. A1 es el área de una base y A2 el área de la otra base. Ahora, esta fórmula siempre tratan de aplicar. Ya hace rato ya les comentaba. Dice fórmula de una superficie terminal o de la superficie terminal. Esta es una fórmula aproximada que se emplea frecuentemente por su sencillez. ¿Qué quiere decir? El valor del área 1 más el área 2 dividido entre 2 multiplicado por D. Es necesario comentar que esta fórmula tiene valores generalmente mayorados, ¿de acuerdo? O sea, no me va a calcular exactamente el volumen, sino que me va a mayorar el porcentaje
depende del valor del volumen mismo que estamos analizando, pero sí nos va a dar un valor mayorado, que si aplicamos recurrentemente esta fórmula, ya, entonces vamos a mayorar todo el proyecto. Y eso no es conveniente, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que voy a cancelar a la empresa algo que no ha trabajado. Entonces, creo que no es ético eso, ¿verdad? Entonces, por esa razón hay que considerar que esta fórmula, yo sé que lo usan, inclusive hay algunos softwares que usan esta fórmula, pero yo les digo, no es muy confiable, ¿ya? No es confiable para nada. Entonces, diríamos en resumen que esta fórmula del prismoide es la que les recomiendo aplicar para definir volúmenes y no así esta otra de la superficie terminal. Sigamos entonces. Acá podemos ver ya con mayor claridad, dice, ¿no? Cálculo de volúmenes en secciones de corte y terraplén. Obviamente la fórmula que vamos a usar es la misma. Aquí tendríamos dos secciones consecutivas, ¿ya? En terraplén, obviamente tendríamos que definir el área T sub 1 y el área T sub 2, ¿no? Entonces serían las áreas y aquí tendríamos la separación. En cuanto a la separación de secciones transversales, les comento lo siguiente. En terrenos llanos, inclusive se puede aplicar desde 30 a 50. Hay que ver la variabilidad que existe, ¿no? Hasta 50 metros. En terrenos ondulados, entonces es pertinente aplicar entre 20 y 30 metros. Y en terrenos montañosos, esta separación de secciones transversales puede ser entre 10 y 20 metros. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros para este caso. Y aquí están las fórmulas, ¿no? O sea, la primera del prismoide es el volumen total, esa de tercios por el área, el primer área más la raíz del primer área por el segundo área más el segundo área. Si fuera la fórmula de la superficie terminal, entonces sería la separación de áreas, la suma de las dos áreas dividido entre dos. No sé por qué sigo manejando esto, creo que por decirles varias veces que en lo posible no apliquen esta fórmula. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Ahora, vienen algunos casos especiales, como en este caso, ¿no? O sea, fíjense, el primer área es una sección mixta, donde les repito, ¿no? Aquí existe un área de corte y un área de terraplenado, ¿de acuerdo? Y el siguiente área, obviamente, es un área completo de corte. ¿Cómo voy a calcular las áreas cuando tenga este caso? Fíjense, lo que tengo que hacer es, obviamente, yo aplico la fórmula del prismoide, como explicamos en la anterior figura, para este área AC1 y este área AC2. El problema es definir el volumen del área de terraplenado, que más o menos tiene esa forma. Entonces, ¿cómo voy a calcular esto? No puedo aquí aplicar, obviamente, la fórmula del prismoide, porque aquí en este punto el área es cero. Entonces, cuando es cero, no tiene la lógica de poder aplicar, ¿ya? Entonces, lo que se hace es calcular esta longitud L. O sea, ustedes se acuerdan de topografía 1. Entonces, este es un volumen de cuña y obviamente tiene una fórmula específica para calcular su volumen. Entonces, eso es lo que quiero explicarles. Pero a ver, vayamos en orden. Primero calculamos el volumen de cortes, repito. Para ese efecto voy a usar nomás este área AC1 y este área AC2. Y la fórmula del prismoide sería volumen de corte igual a D tercios por el área de corte 1 más la raíz del área de corte 1 por el área de corte 2 más el área de corte 2. Pasemos a analizar esta cuña, ¿de acuerdo? En esta cuña, en realidad, ya conoceríamos el área AT1
y nos faltaría calcular esta longitud L. Entonces, ¿con qué criterio vamos a calcular eso? Bueno, aquí sigo insistiendo con la fórmula de las áreas medias, pero para el volumen de corte. Pasamos al volumen de terraplén, que es eso en realidad lo que estamos considerando. Dice, ¿no? Como se observa el croquis adjunto, para determinar el volumen de terraplenado, el volumen segmentado no se adecua a la fórmula del prismoide ni de las áreas medias. Generalmente se llama cuña, por eso ya les decía, vamos a determinar el valor de la cuña. Volumen que es determinado con la siguiente relación, o sea, si yo tengo un volumen de esas características, fíjense, ese volumen va a ser igual a 1/2 del área de terraplenado 1 por este valor de L. En realidad el problema es definir este valor de L. De todas maneras, seguimos en el análisis. BT1 es volumen de terraplén en metros cúbicos. AT1 es el área de terraplenado en metros cuadrados. Y L es la longitud o altura de la cuña en metros. Entremos entonces al criterio de definir el valor de L. ¿Cómo vamos a hacer para definir el valor de L? Fíjense, aquí en realidad hay un pequeño error en esta fórmula, por favor. Fíjense, aquí está el área de terraplenado 1 y aquí está el área de corte 2. Hacemos esta relación lineal ya de dos triángulos semejantes, donde obviamente en este caso en el triángulo pequeño va a estar la longitud L. Entonces, la primera fórmula, o sea, la que no está rayada es la que tenemos que usar. Por favor, en esa parte me van a ayudar, ¿ya? ¿Qué quiero decir? Que esta altura o esta longitud, a ver, como está ordenada esta, permítanme un ratito, se está agotando la batería. Bien, les decía entonces. Este área de terraplenado ya se relaciona con esta altura L. Y esta altura total, o sea, del área de terraplenado 1 más el área de corte 2, se relaciona con esta base que sería la distancia de separación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer. No sé, en algún momento he hecho alguna corrección de esto, pero que no es lógico. No es lógico bajo ningún punto de vista. ¿Ya? Entonces, repito, lo que está rayado es lo que vale en esta parte. Entonces, el área de terraplenado 1 igual a D sobre el área de terraplenado 1, o sea, me refiero a bueno, este área está representado por una altura, ¿ya? En escala podría ser, ¿de acuerdo? Entonces, al área de terraplenado 1 más el área de corte 2, ¿no? O sea, se está refiriendo a toda esta altura, ¿ok? Muy bien, a partir de eso despejamos L y eso va a ser igual al área de terraplenado 1, o sea, esto acá, por D, y obviamente esto se queda como área de terraplenado 1 más el área de corte 2. ¿De acuerdo? Por favor, esa correccioncita lo van a considerar para que tengamos valores obviamente más reales. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces una vez hecha la aclaración pertinente en esto, no es difícil hacer es una relación lineal, no sé, los que han sido mis alumnos de topografía uno saben que esto hemos aplicado, pero increíblemente, ¿no? En 10 minutos se va a cortar, por favor les voy a pedir que reingresen, ¿de acuerdo? Sigamos entonces viendo acá la explicación. Bueno, ahora sí, aquí viene un otro caso, ¿ya? Dice cálculo de volumen de corte relleno. Lo que pasa es lo siguiente en este caso. Aquí tenemos un área de terraplenado, ¿sí? Y aquí tenemos un área de corte, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, aquí tengo que definir en este sector un área de corte o un volumen de corte, en todo caso,
y en este sector un volumen de terraplenado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema aquí? En realidad, al haber hecho un corte, digamos, simulado en todo caso, ¿ya? Entonces, aquí voy a tener un volumen de terraplenado, ¿verdad? En toda esta parte. Y en esta otra parte voy a tener un volumen de corte. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Pero ¿cómo vamos a relacionar eso en función? O sea, en realidad son dos cuñas, ¿ya? Son dos cuñas, uno con una longitud L1, en este caso el terraplenado tiene una longitud L1 y el corte tiene una longitud L2. La suma de estos dos me da el valor de la separación de secciones que yo estoy considerando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es definir L1 y L2. ¿Qué vamos a dibujar? Igual, una relación lineal, digamos, el terraplenado, podemos dibujar hacia abajo o hacia arriba. Una escala, si esto vale 100, digamos, ¿no? Es un decir, yo puedo decir que medio centímetro es 10 metros, digamos, ¿no ve? ¿Sí? 10 metros cúbicos o metros cuadrados. Bueno, 100 serían 5 centímetros, ¿verdad? Entonces, así, o sea, eso es sencillo poder imaginar. Bien, hagamos entonces la relación. Dice, ¿no? Como se puede observar, el croquis nos puede aplicar la fórmula del prismoide y el mide las áreas medias. Este caso se acomoda mejor a la fórmula de la cuña, ¿de acuerdo? Por lo que el problema se reduce a determinar las alturas L1 y L2. Entonces, los volúmenes serían los siguientes, si conociera las longitudes L1 y L2. El volumen de terraplenado va a ser igual a 1/2 por el área de terraplenado multiplicado por L1. Y el de corte lo mismo, ¿no? Va a ser a 1/2 del área de corte por L2. Cálculo de L1 y L2. Se aplica el método lineal en función de los valores de área de la sección transversal que se muestra a continuación. Fíjense, el área de terraplenado a partir de esta recta es representada hacia abajo y el área de corte hacia arriba. He juntado estos dos extremos y aquí hay un punto de corte. Entonces, hasta este punto de corte va a ser L1 y desde este punto de corte hasta esta parte va a ser L2. ¿De acuerdo? Y hacemos exactamente la misma relación. L1, dice, es al área de terraplenado, como esta distancia D es al área de terraplenado más el área de corte. ¿Ve? Listo, de acá despejo L1 y voy a tener esa longitud L1. Para L2 lo mismo, ¿no ve? Digo, L2 es al área de corte, perdón, aquí también se ha cometido un error, como D, o sea, toda esta longitud es igual al área de terraplenado más el área de corte. Y listo, de ahí despejamos L2 y tenemos la formulita que nos han de calcular esas longitudes. Una forma de verificar, sumamos los calculados, L1 más L2 tiene que darnos el valor de la separación entre dos secciones consecutivas, ¿verdad? Listo, con eso calculo el valor de los volúmenes aplicando estas fórmulas que ya lo vimos en esta parte. Muy bien, entonces eso es lo que en realidad quería explicarles un poquito a manera de recordarles para que ustedes puedan aplicar en ese criterio el cálculo de volúmenes. Bien, vamos a pasar a ver ahora en realidad el criterio del sistema de movimiento de tierras, ¿no? Por eso he nominado esta figura como introducción al sistema de movimiento de tierras. Dice, ¿no? El proyecto de alineamiento vertical o diseño de la rasante en perfil debe elaborarse bajo un doble punto de vista. Sujeción a las especificaciones sobre diseño geométrico, que cada caso se señalen, como las pendientes y distancias de visibilidad. O sea, ¿qué nos está recomendando acá? Que sí o sí tenemos que controlar pendientes, ¿de acuerdo?
También tenemos que cuidar las distancias de visibilidad, porque en función de estas distancias de visibilidad, nosotros vamos a tener, como ya hemos visto en la parte del capítulo 8, ¿no? En función de eso, obviamente vamos a garantizar la seguridad del proyecto. ¿De acuerdo? Ahora, el otro criterio, economía en el costo del movimiento de tierras y de obras de arte, procurando en cuanto sea posible una compensación de volúmenes de corte y terraplén. Eso es lo que les he también explicado, ¿no? Cuando hemos visto el alineamiento vertical, que todo lo que se corte en lo posible se use en el terraplenado. No, no siempre va a suceder eso, ¿no? Pero los volúmenes, digamos, a completar, ya sea para el terraplanado o el corte, tienen que ser mínimos, de tal manera que eso sí va a ser un buen proyecto porque no voy a gastar mucho en movimiento de tierras, ¿no? Bien, entonces con esas recomendaciones se hace el alineamiento vertical esta mañana y había algunos alineamientos que realmente estaban muy bien, ¿sí? Pero también habían algunos otros que tenían algunas dificultades. Pero de todas maneras, ahora sí vamos a empezar a ver lo que significa en sí el movimiento o el sistema de movimiento de tierras. Ahora sí vemos, dice, tres son primordialmente las operaciones relacionadas con el movimiento de tierras en una construcción de carreteras y caminos. La primera, la excavación, ¿no? O sea, necesariamente para hacer los cortes tengo que excavar. El otro, el transporte. Este es el gran problema que siempre se tiene cuando se hace movimiento de tierras, ¿ya? Y la formación del terraplén, que obviamente exige que hagamos control de calidad para formar terrapléns, ¿no? Y básicamente, ¿qué cosa se controla? Lo que se controla es la densidad, ¿sí? O sea, mientras más alto sea el valor de la densidad, consideramos que estamos formando un buen terraplén, ¿no? Y finalmente eso termina, digamos, en todo caso, en la determinación del CBR para la calidad de lo que tenemos que construir. ¿De acuerdo? Nos vamos a ir viendo a detalle algunos de estos elementos que estamos explicando ahí. Como dice acá, este es un criterio, una conceptualización. Dice, ¿no? El costo de la primera y la última depende principalmente de la naturaleza del terreno, mientras que el transporte o acarreo del material depende del sentido y la distancia en que debe de efectuarse y de la acertada organización de los trabajos. Eso es lo que queremos con este estudio, por eso yo les decía, es muy vital que veamos este capítulo. O sea, efectuar una acertada organización de los trabajos que hay que efectuar. A ver, entremos en detalles. Excavación, dice, ¿no? Ahora, este es el otro criterio importante que van a considerar. Para la evaluación de la excavación, se considera el volumen en banco de los materiales en su estado natural. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a empezar a hacer estudios tanto de excavaciones, transporte y terraplenado con el dato del volumen en banco. ¿Y cuál es ese volumen en banco? De lo que obtenemos los datos, ¿no? De campo. O sea, ¿qué vamos a hacer para dibujar las secciones transversales? Obviamente vamos a usar los datos del terreno, ¿ya? Así como están. Y eso es pues un detalle bien importante, ¿ya? Muy bien. Ya has ingresado el 60% de los que estaban escuchándome. Entonces vamos a continuar con la explicación, perdón. Entonces ya les decía que mucho hace acá de cómo nosotros hagamos la planificación del trazo de la rasante en altimetría. De ahí vamos a obtener, digamos, los valores más recomendables para que no exista siempre exceso de corte o excavación y exceso
de material faltante para hacer los terraplenos. ¿De acuerdo? Bien, ya hemos dicho que la excavación depende fundamentalmente de ese trazo, ¿no? En todo caso, nosotros estas cosas, o sea, la excavación, el terraplenado, tenemos que evaluar, ¿no? A partir de un diagrama de una curva de masas, perdón, eso se llama así, para que nosotros tengamos los valores pertinentes. Bien, el transporte o acarreo. Este es un poco, digamos, el problema mayor que se tiene, digamos, cuando se está, bueno, retirando material en exceso de corte o cuando estamos transportando material de préstamo para construir el terraplén, ¿no? Dice, para el transporte o acarreo, el volumen suelto que recibe un aumento sobre la excavación, pues el material apedazado o disgregado durante la extracción sufre un esponjamiento debido a los vacíos producidos entre las partículas al ser depositados en los vehículos de transporte. Sabemos eso, ustedes estimo que cuando han llevado maquinaria y equipo, les han enseñado a apreciar de que los materiales, una cosa es cuando está en estado natural, ¿ve? Ahí puede servir o tener más bien, obviamente, una situación natural de cómo ir conformándose. Pero cuando lo mueven ustedes ese material, obviamente empieza a generarse vacíos. ¿Y qué quiere decir eso? Que su volumen va a crecer, ¿cierto? Pero cuando hagan terraplenado va a ser a la inversa. Seguramente cuando transporten van a llevar material con una cantidad mayor en este caso de aire. Cuando vacíen, no es que va a desaparecer el aire. Para el proceso del terraplenado tienen que hacer un proceso de compactación. O sea, ¿qué es compactar? Es reducir la cantidad de vacíos que existen entre las partículas del suelo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está, digamos, el problema de cómo tenemos que tratar este caso, pero que felizmente cuando se hace un diagrama de masas o una curva de masas, precisamente se considera este aspecto. Ya no se hace tan tedioso, o sea, no es necesario que yo calcule volquetada tras volquetada el valor respectivo, sino que ya sabemos en términos generales cuánto tenemos que transportar. ¿Ya? Bien, seguimos entonces. Cuando se trata de roca dura, el coeficiente de expansión es aún mayor que el de los otros materiales, pues para extraerlo es indispensable el uso de explosivos. Su volumen suelto aumenta en la medida en que los trozos sean más pequeños, porque los vacíos entre ellos son mayores. O sea, ¿por qué estamos hablando de la roca dura? Estamos hablando porque es el material que tiene un coeficiente de expansión más grande que cualquier otro material que nosotros usemos. ¿Ya? Entonces, la roca es, repito, el material que mayor se expande. ¿Ya? O sea, su expansión es más grande respecto a los otros materiales. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Ahora sí, es necesario, ya para que nosotros podamos saber qué volumen vamos a tener que transportar en cada boquetada que efectuemos, definir un factor de carga. Y eso evidentemente es un detalle bastante sencillo de asimilarlo, ¿no? Entonces dice, como quiera, los contratos de obras de movimiento de tierra se calculan en metros cúbicos, es decir, el volumen medido en corte, y los contratistas necesitan conocer el volumen de material suelto para determinar el número y capacidad de de los vehículos de acarreo requeridos en el trabajo. Es indispensable conocer, así sea aproximadamente, el coeficiente de expansión, ¿no? Ese es un detalle bien importante, de los diferentes materiales por mover. Este coeficiente se da en porcentaje y permite deducir un factor volumétrico de conversión denominado factor de carga, cuya reducción es, fíjense, este
Esta parte A es cuando el material está en banco, ¿ya? Entonces, cuando se hace la excavación y se lleva a una posición B, entonces ya el material ha sufrido obviamente movimiento y su volumen es mayor. Por eso se anota así, ¿no? Dice, volumen de corte A igual a 100, volumen de acarreo B igual a 100 más N, que es N es el porcentaje de aumento del volumen. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que conocemos eso, fíjense ustedes, el factor de carga no es más que obtener la relación de A entre D, o sea, 100 sobre 100 más N, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tenemos que, obviamente, definir. Y el volumen en sí que vamos a considerar para transportar, que va a ser A, va a ser igual a B por el factor de carga. Dice, ¿no? Es decir, que el volumen medido en corte es igual a la capacidad de la unidad de acarreo por su respectivo factor de carga. Entonces, ahora vamos a hacer, o sea, aprovechando la secuencia de las figuras, vamos a ver algunas características aproximadas de los materiales más comunes que podríamos encontrar. Obviamente, ustedes saben, los tipos de materiales son extensos, ¿no es cierto? Pero siempre hay una afinidad entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que queremos aprovechar. Primeramente, vamos a ver, por ejemplo, en esta tabla, cuánto es la densidad, ¿ya? De los materiales cuando están en banco. Por ejemplo, una arcilla en banco llega a pesar aproximadamente 1750. Una arcilla mezclada con grava, 1270. El mismo material, o sea, arcilla y grava, 1380. La tierra común, 1550. Si está mojada, podemos considerar 2000. La grava, entre 6 a 51 milímetros, ¿qué quiere decir eso? De entre un cuarto y 2 pulgadas, 1680. Si está mojada ese material, puede subir a 2250. Y la roca fragmentada, que es la más pesada, ¿no? O sea, eso saben ustedes, que tendría una densidad de 2600 B. Ahora, estos porcentajes de expansión, ¿cómo se ha obtenido? Por ejemplo, este 40, ¿cómo se ha obtenido? Aplicando esta formulita, ¿de acuerdo? Aplicando esta formulita, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo llegaría a ser esa aplicación de la formulita? A ver, vayan pensando un poquito. ¿Mm? Bueno, en realidad estos valores que ustedes ven como porcentaje en espacio son pues análisis de datos de observación, ¿no? O sea, cuando han sacado el material, obviamente han visto, o sea, haciendo las mediciones respectivas, que por ejemplo la arcilla en banco se ha crecido en un 40%, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa con la arcilla y grava, se crece 40%. Si está mojada, también se crece 40%. Pero la tierra común, fíjense, solamente crece 25%. Y cuando está mojada, bueno, sigue manteniendo ese crecimiento del 25%. La grava, ya, apenas puede crecer 12%. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando esté mojada, va a crecer solo ese valor. Entonces, pero sí la roca fragmentada va a crecer en 65%. Repito, estos valores son experimentados, o sea, de observaciones que han efectuado y han concluido. Pero yo les digo, por la inmensa cantidad de materiales que existe, estos valores no son pues exactos, son aproximados. ¿De acuerdo? Ah, entonces precisamente, ¿ya cómo se ha obtenido este factor de carga de 0,72? Este 40, que es un dato experimental, lo han llevado aquí en vez de n,
Entonces, fíjense ustedes, 100 más 40 son 140. Dividimos 100 entre 140 y eso le sale 0,72. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí se obtiene el factor de carga. ¿Ya? Entonces, igual para la arcilla y grava, etcétera, fíjense eso porque es 0,72. 0,80 para la tierra común o cuando está mojada y para la grava 0,89, ¿no? Esos son los factores de carga que después les vamos a explicar cómo se aplica ya cuando hay que determinar el volumen respectivo de transporte. Ahora, cuando los materiales han sido ya sacados de su estado natural, su densidad, fíjense, en todos los casos disminuye, ¿verdad? Disminuye. ¿Esto para qué sirve en realidad? Esto sirve para definir la cantidad o el peso que en este caso las volquetas van a transportar. ¿Ve? Sí, entonces, eso es lo que hay que hacer, porque si vamos a sobrecargar a nuestros volquetes, pues obviamente vamos a deteriorar más rápidamente el vehículo respectivo. ¿De acuerdo? Entonces, para eso sirve esta tabla, ¿ya? Y sobre todo, digamos, nos sirve para determinar el factor de carga y usar esos valores. Bien, sigamos adelante. A ver, pero antes de ver el ejemplo, aquí hay una figurita que me interesa mucho y ustedes lo interpreten para que se orienten mucho mejor de los análisis que tienen que hacer. ¿Ya? A ver, leeremos este párrafo y luego les explico. Dice, como ya se dijo en los contratos de movimientos de tierras, el precio unitario estipulado para corte se aplica a volúmenes medidos en banco o posición original. Repito, o sea, todo lo que nosotros definamos con las formulitas que les he explicado al principio, ese es el dato original, ¿de acuerdo? Y estos mismos volúmenes rigen para el pago del transporte del material, o sea, cuidado que estén queriendo pagar por volquetada que hagan. Lo que hay que hacer el contrato es, obviamente, en función del volumen que nosotros queremos que transporten. Para no estar contando número de volquetes, ¿no ves? Eso sería lo peor que me puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo voy a definir ese volumen? Pues, obviamente, ahorita les explico lo que quiere significar esta figura, ¿ya? Es decir, que el aumento de volumen por expansión o esponjamiento no cuenta para los pagos adicionales de acarreo. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, aquí viene el ejemplo, ahora sí. Aquí tenemos el estado natural del material. Vamos a asumir que queremos llevar 100 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces sucede, dependiendo del tipo de material, que ese material se crece a 125 metros cúbicos. ¿De acuerdo? O sea, eso ya para el transporte. Entonces, los 100 metros cúbicos, cuidado que confunda con esto que va a transportar el volquete, ¿no? Porque normalmente se toma contratistas, ¿de acuerdo? Pero, adicionalmente, hay este otro criterio. Cuando ustedes lleguen o lleguen al lugar donde están haciendo el terraplenado, estos 100 metros cúbicos en el terraplenado se van a convertir en 90 metros cúbicos. O sea, si yo voy a transportar los 125 metros cúbicos haciendo la compactación respectiva, porque ¿qué es compactar? Es aumentar la densidad, ¿verdad? Y en otras palabras, eso significa reducir la cantidad de aire que existe entre las partículas. Pues fíjense, esta es la relación, este es el problema y esto es lo que ustedes tienen que entender para estimar adecuadamente cuánto tengo que transportar del corte para que yo tenga mi volumen ya de cuánto voy a poder compactar respectivamente. Ahora, esto mismo, o sea, el mismo criterio del ejemplo que estamos analizando, ya puedo hacer para diferentes tipos de materiales, pero ustedes saben por experiencia, hacer análisis en laboratorio es tedioso, ¿no? O sea, es largo. Van a tardar muchos días y a veces hay que tomar decisiones en el momento. Por eso, por lo menos, tenemos que reconocer qué tipo de material estamos
manejando. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que les recomiendo. Muy bien, con este detalle ya vamos a entrar aquí entonces a ver el ejemplo respectivo. A ver, dice el ejemplo, se dispone de una volqueta de 6 metros cúbicos, bueno, es muy pequeño en la actualidad, pero no interesa eso, ¿no? De capacidad que debe acarrear tierra común mojada como material de excavación. Entonces, el cual se asigna el 25% como coeficiente de expansión. O sea, ¿de dónde estoy sacando este 25%? De la tablita que hemos visto. De ahí estoy sacando, ¿ya? Además de que la tierra común en corte tiene un peso aproximado de 2.000 kilogramos por metro cúbico. ¿De dónde estoy sacando esto? De la misma tablita. O sea, la tierra común en banco aproximadamente tiene esta densidad o este peso específico también, aunque más conviene manejar el término de densidad, ¿no? Con esta información determinar, ¿ya? Inciso A, el volumen de acarreo, o sea, cuánto va a llevar cada volquete en cada viaje. El peso de los 6 metros cúbicos de tierra común, mojada, suelta, que carga la volqueta. O sea, ¿a qué me refiero esto? O sea, ustedes saben cómo se va a expandir el material. En realidad, como yo tengo que pagar de acuerdo a mi ubicación que hago en el proyecto, entonces no va a llevar pues, esta volqueta 6 metros cúbicos, ¿no ve? Va a llevar menos. Entonces, eso es lo que yo quiero calcular en base a qué, obviamente en base al factor de carga. A ver, aquí como es un ejemplo, estoy calculando obviamente el factor de carga que va a ser 100 sobre 100 más 25 es 0,8. Y este 0,8, para saber qué volumen en realidad va a transportar, multiplico por los 6 metros cúbicos y haciendo ese producto me sale 4,8 metros cúbicos. O sea que la volqueta no va a llevar 6, va a llevar solo 4,8 metros cúbicos. Entonces, eso es lo que obviamente tenemos que hacer, porque si vamos a hacer, como les digo, por el número de volquetadas que voy a ver en terreno, pues voy a tener muchos problemas, etcétera, etcétera. Eso les aseguro. Dice, no, la volqueta transporta 4,8 metros cúbicos del material en barro. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué peso va a transportar en realidad esta volqueta llevando los 4,8 metros cúbicos? Entonces, el peso del transporte, aquí ha habido un error. Ya les explico el error. No tiene que ser pues 2.000, ¿acaso cuando el transporte está llevando la misma densidad del terreno? No, pues no ve, está llevando un material suelto. ¿Y dónde está esa explicación? En la tablita, fíjense, tierra común suelta, ¿no ve? No, no, perdón, está mojada, la tierra común está mojada. Si está en banco, es 2.000, pero si ya lo he movido, ya no va a pesar pues, 2.000, sino que va a pesar solo 1.600, ¿no ve? Entonces, para eso sirve este dato del material libre. Por eso aquí, en vez de 2.000, tenemos que reemplazar 1.600 y el peso del transporte va a ser 7.580, o sea, multiplicando 4,8 por 1.600 salen 7.580. Pues, ¿qué quiere decir? Que obviamente nuestra volquetita tiene que ser, obviamente, con una capacidad por lo menos de 8 toneladas, ¿no ve? Porque aquí estamos calculando 7,5 toneladas aproximadamente. Entonces, eso es lo que me ayuda un poco, por eso es que yo tengo que tener mucho cuidado de la maquinaria también que estoy usando en hacer este tipo de trabajos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que hacer y ya sabemos cómo vamos a distribuir exclusivamente el transporte. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a ver qué criterios debemos tomar ya para la formación de terraplenes. O sea, ustedes han visto este croquis, ¿no ve? Fíjense, con 100 metros cúbicos
Obviamente solo voy a terraplenar 90 metros cúbicos, pero esto es un ejemplo frío, ¿no? Solamente lo que yo sí conceptualizo es que de este volumen en estado natural voy a llegar a terraplenar un menor volumen, ¿sí? Pero ¿cuánto es eso? Entonces, eso es lo que tenemos que investigar. Ya, entonces, a eso me estoy refiriendo acá. ¿Cómo vamos a hacer el valor mismo para poder definir esa cantidad de material que tengo que usar en el terraplén? Dice, ¿no? Para la construcción de terraplenes debe computarse un volumen menor al de excavación. Ya lo sabemos eso. Pues el material apisonado se contrae por compactación mecánica y adquiere una densidad superior a la de su porción original. Eso es evidente. ¿Ya? Esta variabilidad volumétrica se establece por medio de coeficientes de conversión que se clasifican en dos. Por expansión para cubicar el material suelto o de acarreo. ¿Ya? Por compresibilidad o contracción para determinar el volumen compactado de los terraplenes en relación con el volumen medido en corte del material utilizado. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos hecho. El primer paso ya hemos visto, ¿no ve? Con el ejemplito. Ya vamos a saber qué volumen en realidad real van a transportar, ¿no ve? Ahora, esto por la compresibilidad o contracción, eso es lo que queremos definir, ¿ya? O sea, obviamente, como ya les dije, nosotros podemos hacer un estudio de suelos, pero haciendo ese estudio de suelos vamos a tardar bastante. Y eso es obviamente contraproducente para el avance de la obra, ¿ya? Factor de reducción del volumen. Dice, ¿no? Entre el volumen de material en banco, posición natural, y el de este material consolidado por medios mecánicos, en la formación de un terraplén se produce una reducción significativa por la diferencia entre la densidad en aquella condición original o en banco y la exigida por la compactación que se estipula. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el problema y no todos los materiales, pues, se compactan en el mismo porcentaje, ¿no ve? Eso depende del tipo de material, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está un poco el detalle que nosotros tenemos que considerar. La determinación de un coeficiente de compresibilidad como factor volumétrico de conversión para calcular esta reducción resultaría muy compleja por la variabilidad de condiciones que en ella influyen, como la densidad original de los materiales empleados en el terraplén, la heterogeneidad, perdón, de estos, el tamaño de sus partículas, contenido de humedad, grado de compactación prevista para el apisonado, etcétera. O sea, hay varios factores que tenemos que considerar, pero básicamente es esto, ¿no? Es muy importante el tamaño de las partículas, por si acaso, ¿ya? El contenido de humedad, ustedes saben para qué se le echa agua, pues, cuando se hace compactación, para hacer que la unión o en este caso el material, ya pueda resbalar mejor y empezar a expulsar los vacíos, ¿no es cierto? Para eso se echa agua. Y el grado de compactación, entonces, ese es un detalle bien complejo, ya, yo les digo, por la cantidad inmensa de tipos de suelos que existen. ¿De acuerdo? Entonces, ahí está el problema. Pero, ya, esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿De acuerdo? O sea, estos datos que enseguida les voy a decir son datos experimentales, pero que en el tiempo han resultado nomás ser buenos referentes para no perder el tiempo con uno o otro material, porque yo les digo en terreno, obviamente hasta cada 20 metros hay cambio de los tipos de material, o sea, están pues colocados, digamos, en distancias muy cortas y eso hace complejo lo que nosotros tenemos que cumplir como objetivo, ¿ya? Entonces, por esa razón vamos a decir lo siguiente.
Como factor total y generalizado de reducción de volumen para terraplenes se acepta el del 25% sin discriminar lo concerniente a contracción por compactación y a remoción de materiales inadecuados. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que cuando yo haga compactación, automáticamente le voy a asumir un valor, ¿de acuerdo? Aunque obviamente este valor no es para todos los materiales, pero eso es lo que se hace en la práctica. Un 25% de reducción. ¿De acuerdo? Sigamos entonces. Para el estudio de compensaciones entre cortes y terraplenes, debe existir proporcionalidad que se obtiene reduciendo en 25% todos los volúmenes en corte o aumentando en 33% todos los volúmenes en terraplén. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 100 metros, por ejemplo, lo vamos a reducir el 25% para que obviamente quede compactado adecuadamente. Pero para la cuestión del movimiento del suelo, ya porque primero vamos a excavar y luego vamos a transportar, consideramos un 33% de todos los volúmenes en terraplén. De lo anterior se puede interpretar que con 100 metros cúbicos de corte solo pueden terraplenarse 75 metros cúbicos, ¿no ve? O sea, debido a este factor. Para 100 metros cúbicos de terraplén, entonces, ¿cuánto necesito de material para conformar estos 75 metros cúbicos? Pues fíjense, simplemente hay que hacer esta pequeña operación. De los 100 metros cúbicos que yo requiero, entonces 100 sobre 75. ¿Y qué quiere decir? Que yo necesito 133 metros cúbicos de corte. Entonces, si yo quiero terraplenar 75 metros cúbicos, tengo que llevar 133 metros cúbicos de corte. Entonces, les reitero, esto es una relación obviamente empírica, les digo, pero muy práctica para que podamos estimar esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hay que considerar. O sea, en la cabeza ustedes tienen que consultar este pequeño ejemplo que estamos mostrando acá. ¿Ya? Entonces, con esto se van a orientar bien y, bueno, no va a haber mayor problema. Muy bien, entonces ya sabemos cuánto requerimos reducir y cuánto necesitamos aumentar para el transporte respectivo. Entonces, con esos detalles que acabamos de analizar, vamos a entrar al diagrama de masas, ¿ya? Pero en primera instancia lo que vamos a hacer es construir una curva de masas, ¿ya? Y luego la interpretación recién se va a referir a lo que dice diagrama de masas. Dice entonces, el sistema de diagrama de masas ideado por el alemán Bruckner permite realizar breve y fácilmente los tanteos precisos para fijar las compensaciones económicamente convenientes y sus distancias medias de transporte. ¿Ya? Entonces, repito esta parte. O sea, un diagrama de masas me va a ayudar a estimar compensaciones económicamente convenientes y sus distancias medias de transporte. Entonces, dos cosas, ¿de acuerdo? Que luego se van a ir aclarando más adelante. Primeramente se indica el procedimiento para elaborar la curva de masas. Ya. Se señalarán después las propiedades de esta curva y luego se deducirá las características del diagrama de tal manera de obtener las compensaciones de volúmenes y las respectivas distancias medias de AKC. ¿De acuerdo? O sea, dos cosas vamos a evaluar con un diagrama de masas. Uno, que va a ser la cantidad de suelo que tenemos que mover, y otra, las distancias medias de acarreo que tenemos que estimar. ¿De acuerdo? Porque ese en realidad es el problema, ¿no? Sigamos. Curva de masa. Ahora sí vamos a entrar en el detalle, ¿ya? Dice, con un ejemplo numérico se explica claramente el proceso de elaboración de la curva de masas que se dibuja en papel milimetrado. Bueno, eso he completado porque
como normalmente se puede hacer en forma manual, entonces es conveniente que haya papel milimetrado para que la estimación de volúmenes sea más exacta. Pero si estamos haciendo en un sistema computarizado, creo que el papel milimetrado ya no tiene mucha trascendencia porque lo que vamos a obtener va a ser directamente valores muy adecuados. ¿Ya? Dice, ¿no? Más adelante se presenta una planilla modelo para la evaluación de la curva de masas, cuyas columnas se emplean en la forma que a continuación se explica. ¿De acuerdo? Mire, aquí están los pasos con los cuales se va a construir esa curva de masas, ¿ya? Pero yo prefiero ir a la tabla directamente porque ahí voy a poder explicar, digamos, con mayor solvencia lo que quiero decir, pero eso tampoco quiere decir que estas recomendaciones que los he ido enumerando no sirvan, ¿no? O sea, nos sirve bastante, ¿de acuerdo? Para alguna duda que nosotros podamos tener. Son 4 pasos que hay que seguir y repito, prefiero ir a la tabla, ¿ya? Pues hay que construirse una tablita de estas características, ¿ya? Donde la primera columna están las progresivas, en la segunda y tercera está la cubicación, o sea, la cubicación la tenemos que hacer separadamente cada 2 progresivas consecutivas, ¿no? Entonces, al medio está si es corte, si es terraplén o si es una sección mixta, ¿no? O sea, corte con terraplén. Entonces, eso yo tengo que ir definiendo, repito, perdón, claro, cada 2 secciones transversales, dependiendo de sus separaciones que yo adopte para ir mostrando sus secciones transversales. Y en el medio que queda, queda un volumen, y eso es lo que precisamente debemos definir, ¿no? Ya sea, bueno, en todo caso, preferentemente con la fórmula del prismoide. Por eso dice acá, cubicación en metros cúbicos, corte, terraplén. Entonces, fíjense, aquí el corte tiene signo positivo y el terraplén tiene signo negativo. ¿De acuerdo? Entonces, entre 2 secciones, bueno, en este caso, por ejemplo, entre la 4320 y la 4340, solo voy a tener corte. Entre la 340 y la 360 también es solo corte. Entre la 360 y la 380 corte. Pero entre la 380 y la 400 tengo por una parte corte y por otra parte terraplenado. ¿De acuerdo? Y lo mismo entre las siguientes. Esto me da una idea de qué cosa, cómo tengo que ir construyendo. Aquí, por ejemplo, entre la 420 y la 440 tengo 370 metros cúbicos que terraplenar. ¿No ve? Entonces eso me puede ayudar a definir cuánto de material voy a requerir. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que hacemos eso, a partir de esta tercera, en todo caso de la cuarta columna hasta la séptima columna, son los cálculos que hay que hacer, pero escúchenme bien. Aquí dice en la quinta, ya sería la cuarta columna, perdón, factor de reducción. Y dice 25% y bueno, le he pegado una línea y no he completado ningún dato. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo optar 2 caminos para hacer mi diagrama de masas o mi curva de masas. Uno es que yo considere esta columna con el siguiente criterio, que los volúmenes de corte multiplique por 0,75. ¿De acuerdo? Todos los volúmenes de corte. Los de terraplenado no los voy a tocar para nada, van a mantener sus valores. Entonces 340 por 0,75, etcétera, pero voy anotando en esta columna donde está la línea roja. Pero acá no he hecho ese criterio, sino ¿qué criterio he hecho? Que para los terraplenes corregidos, que es la quinta columna, entonces les voy a hacer crecer estos volúmenes de terraplén que tengo acá en 33%. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir? 230 he multiplicado por 1,33 y me ha salido este valor. 510 he multiplicado por 1,33 y me sale este dato de 678,3 y así sucesivamente para toditos
en este caso, los volúmenes que son terraplenos. ¿De acuerdo? Ahora ustedes dirán, pero ¿cuál es mejor? ¿Que ellos reduzcan los cortes o que en este caso amplíe los terraplenes? Saben que hay una... No, en realidad los dos pasos son iguales, ¿ya? O sea, por cualquiera que ustedes hagan. Solo que aquí la diferencia que tengo que marcarles es el siguiente, que si yo voy a ampliar los volúmenes de terraplén, es que mis valores van a ser más grandes y obviamente en la graficación voy a poder observar mejor, nada más. Ya, esa es la diferencia. Si yo trabajara con, en este caso, cortes, entonces los voy a comprimir más mi diagrama de masa. O ustedes dirán, pero ¿acaso no cambian los valores? No, no cambia, jóvenes, es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, los resultados que tenemos que obtener de esto no va a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces, repito, por eso he mayorado, en este caso, los terraplenes. Listo. Una vez que tengo eso, donde dice cubicación acumulado, entonces siempre voy a empezar. O sea, lo de bueno que tiene este método es que yo puedo aplicar a partir de cualquier progresiva, no necesariamente de la progresiva cero. Como en este ejemplo, estoy empezando de la 4320 y llegando a la 4540. Bueno, puede ser cualquier otro valor, ¿no? ¿Sí? Eso es lo de bueno. Pero empiezo con cero. Ahora viene lo que quiero decirles. Por eso estos signos valen. Es más, corte es más y terraplén es menos. O sea, cero más 250 es más 250 más 380 es más 600. Bien, les agradezco por haber retornado. Lo que quisiera es, obviamente, terminar esta partecita para que, obviamente, mañana continuemos con otras partes que también son importantes. Entonces, un poquito recapitulando lo que les estaba explicando. Siempre empezamos con cero, ¿ya? No, ustedes pueden acomodar el diagrama o la curva de masas en cualquier posición del tramo que estamos estudiando. No necesariamente tengo que empezar en la progresiva cero, ¿de acuerdo? Pues esa es una de las otras ventajas que tiene este método. Entonces, yo les decía que los cortes son positivos y los terraplenes son negativos. Entonces, fíjense, primero empiezo sumando cero más 250, 250. 250 más 380, entonces obviamente 630, ¿no? Voy sumando. Y si tengo aquí, como en este caso, ¿no? Dos datos, uno de corte y otro de terraplén, pero no el que está aquí, sino el terraplén que tengo que considerar es el terraplén corregido, ¿ya? No el calculado que ya tenía en esta parte. Ahora, en el otro caso de que si ustedes usan el factor de reducción, obviamente tendrían que usar estos terraplenes no corregidos, no tocados, como estamos haciendo en este momento con los cortes, ¿de acuerdo? Entonces eso es bastante sencillo y no existe o no tiene mayor dificultad. Pero fíjense lo que también estamos haciendo al hacer las sumas, etcétera. Hay algunos resultados que me salen positivos y otros que me empiezan a salir como negativos, ¿ya? Y eso también puede ir alternándose. Por ejemplo, en esta parte, menos 339,1 pasa a más 268,8, pero al restarle 410, esto baja otra vez a negativo. Ahora, ustedes dirán, ¿para qué sirven esos signos? O sea, ¿cómo los tenemos que tratar? En realidad, los signos que tienen que cuidar además ustedes o les sirve más bien, perdón, para que puedan tomar hacia arriba con valores positivos a partir de una línea de referencia y hacia abajo como valores negativos. ¿De acuerdo? Para eso sí. Ahora, una vez que ya tengo
estos valores definidos en la cubicación acumulada, tengo que buscar una escala de dibujo. Ya, por ejemplo, en el ejemplo que estamos explicándoles, 1 centímetro estoy asumiendo que va a valer 200 metros cúbicos. ¿De acuerdo? 1 centímetro. Ahora, esto es variable, ¿no? Puede ser que 1 centímetro sea 100 metros cúbicos, por decir algo. Puede ser 1 centímetro 500 metros cúbicos, etcétera. ¿De qué depende en realidad el valor de la escala que ustedes tienen que adoptar? Del tamaño del croquis que van a tener. Por ejemplo, no podría hacer yo que esto valga 1 centímetro a 20 metros cúbicos, por decirles algo. ¿Por qué? Porque seguro que la altura que voy a obtener va a ser bien grande y bien deformado. O sea, tampoco se busca ese criterio, ¿no? Sino un criterio donde se pueda observar sin mayor dificultad y puedan interpretar ustedes adecuadamente. A ver, ¿y cómo se han calculado estos valores de esta columna de las escalas? Lo que se hace es sencillo, ¿ya? El valor en la fila respectiva de la cubicación acumulada se divide entre el valor de la escala. A ver, ¿qué quiero decirles? 250 entre 200 es 1,25. Pueden probar ustedes con su máquina. 630 dividido entre 200 es 3,15. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy respetando los signos, ¿no? Luego, 1060 entre 200 es 530. 924,1 entre 200 es 4,62. ¿Ya? Y así sucesivamente en todas las columnas voy haciendo ese cociente de este valor que se tiene entre 200. ¿De acuerdo? Fíjense, 96,3 entre 200, 0,48. ¿De acuerdo? Y los signos, insisto, se respetan. Entonces, una vez que ya tengo todo ordenado de esta forma, pues paso a hacer el dibujo de la curva de masas. Aquí está. Dibujo de la curva de masas. Como les dije, perdón, aquí tenemos un sistema de ejes cartesianos y aquí sí tienen que usar dos escalas, ¿no? Una escala en el eje de las ordenadas y otra escala en el eje de las abscisas. Normalmente, en el eje de las ordenadas, la escala tiene que ser grande, ¿de acuerdo? Y en el eje de de las ordenadas tiene que ser grande, perdón, creo que dije mal. Y de las abscisas tiene que ser una escala más pequeña. Como he hecho los 4,320 a la 4,540. Y ustedes saben que en cada progresiva hemos ido definiendo alturas. Por ejemplo, en la 4,340 hemos calculado, fíjense, aquí está la progresiva, 4,340, 1 más 25 o 1,25. Entonces, ese 1,25 yo grafico acá, hacia arriba, por ser positivo, ¿ya? Y fíjense, voy haciendo positivos, positivos, hasta la 4,420, hasta aquí. Y fíjense, la 4,440 ya resulta ser hacia abajo o debajo de la línea de las abscisas. Eso quiere decir que el valor es negativo. A ver, nos vamos a fijar en la tabla. En la 4,440, fíjense, es menos 0,48. ¿No ve? Y toditos hasta la 4,500 son negativos. Entonces, eso podemos observar acá. Son hacia abajo. En la 4,520, ¿qué pasa? Debe ser positivo. Entonces, en la 4,520 es más 1,34. Y así sucesivamente. O sea, es muy sencillo, perdón, de poder manejar este diagrama de más. ¿De acuerdo? Repito, para sistematizar. Dos escalas
una escala horizontal que es más pequeña. Creo que los auxiliares manejan la escala 1 a 2000 y la vertical en 1 a 100. Bueno, eso es un referente simplemente, pero así tenemos que graficar. Una vez que definimos estos puntitos, porque en realidad cada una de estas posiciones va a tener un puntito, hay que unir, escuchen bien, ya. Como ustedes observan, el croquis pareciera que estuviera dibujando una curva de nivel, ¿no ve? Entonces, igualito ustedes tienen que, obviamente, ir dibujando esta curva de masas. No con rectas, por favor. Si van a ser con rectas, entonces vamos a perder exactitud. Y está probado también que si dibujamos nosotros así, como curvas bastante bien, digamos, en formas relativamente regulares, pues la exactitud también crece. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la forma de cómo hacer una curva de masas. A ver, no sé si hasta esta parte tienen alguna consulta. No sé, creo, bueno, eso estoy queriendo que me entiendan de buenas a primeras, que creo que no es complicado hacer esto, pero siempre quedan algunas dudas cuando alguna vez uno está haciendo por primera vez, ¿no? Entonces, de todas maneras, cualquier detalle donde me encuentren, me preguntan nomás, yo voy a estar en la facultad todos los días. ¿De acuerdo? Bien, quedaremos acá y les agradezco por su paciencia. Mañana, como quedamos a las 12:30, vamos a continuar entonces con el temario de esta parte. Entonces, hasta esta parte que sabemos conceptualizar excavaciones, transporte y terraplenado y la construcción de la curva de mesas. Con esta, con esta curvita vamos a entrar a ver qué cosa, el diagrama de masas. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas alturas son volúmenes y cada una de estas distancias son pues las distancias medias de transporte. Pues eso es lo que vamos a ver mañana. ¿De acuerdo?